casos que tratar, ¿no?, como ejemplos de censura, pero vamos a hablar de dos en concreto que nos van a presentar, en primer lugar, los compañeros Carlos Díez Hernando, que es el portavoz de Marea Palestina, la educación contra el genocidio, y Javier Flores, abogado. Vosotros, como sois dos, contáis con 10 minutos, ya lo repartís. 5 minutos cada uno. Bueno, o como queráis. Ahora sí. Bueno, en primer lugar, pedir disculpas porque seamos dos varones quienes representamos a Marea Palestina, la educación contra el genocidio, cuando cuidamos mucho la paridad en nuestras presentaciones. Esta vez ha sido así, y el peso de Marea Palestina, la educación contra el genocidio, lo llevan compañeras, pues como Raquel, como Gloria y como otras compañeras que conocemos. Bien, nos hemos repartido los 10 minutos, de manera que yo voy a hacer una brevísima introducción y después mi compañero Javier va a exponer el contenido de nuestra denuncia, de la denuncia que hemos presentado ante la Alta Inspección del Estado. Marea Palestina, educación contra el genocidio, surge de un interrogante que se plantea en el mes de agosto. Un colectivo docente, la educación con Palestina, se hizo una pregunta. La pregunta era: ¿vuelta a la normalidad en la escuela con hambruna y genocidio? Esta pregunta compartida con sindicatos de clase, con asociaciones de estudiantes, de familias, dio lugar a Marea Palestina en la educación contra el genocidio, que en septiembre ya empezó a funcionar como plataforma abierta y lo sigue siendo. Una plataforma estatal que está organizada territorialmente, en la que participan sindicatos, asociaciones de familias, de estudiantes y otras entidades sociales y personas a título personal. Desde el principio vimos claro que el objetivo era romper la complicidad del sistema educativo con el genocidio, porque la neutralidad, el silencio, es una forma de complicidad. Se lanzó un manifiesto unitario, una declaración unitaria, que fue firmada por más de 300 claustros, asambleas docentes y consejos escolares en todo el Estado español. Esto dio lugar a una serie de acciones en los centros educativos, protagonizados por docentes, por asociaciones de familias, por estudiantes, y esto dio lugar de manera casi inmediata a una espiral de represión contra estas iniciativas por parte de las administraciones educativas. Y eso es lo que hoy aquí venimos a denunciar en este tribunal, esta represión que luego Javier nos va a explicar. Nos empezamos a hacer bastante conocidos y conocidas por nuestro encierro en el Círculo de Bellas Artes en la primera semana de septiembre, el 2 de septiembre, en Madrid. Y curiosamente allí, desde el encierro, conseguimos que 2 ministros y un secretario de Estado, secretario de Estado de Educación, vinieran a hablar con nosotras. Por cierto, tengo que decir que Irina, compañera de la RUP, de la Red Universitaria por Palestina, fue una de las portavoces que hablamos con las personas que vinieron. Y concretamente el secretario de Estado del Ministerio de Educación, Abelardo de la Rosa, cuando Irina y yo, que aquel día era portavoz, hablamos con él de estas situaciones que se estaban produciendo en los centros y de las que ya teníamos conocimiento, y estamos hablando de la primera semana de septiembre, él nos dijo que hiciéramos lo que hemos hecho, que es poner en conocimiento de la Alta Inspección del Estado estas situaciones. ¿Por qué? Porque hay que decir que los docentes, las asociaciones de familias que están educando contra el genocidio en los centros, están cumpliendo con la ley. Están cumpliendo con la ley. La ley no es que permita, la ley es que obliga a educar en derechos humanos y contra el genocidio, con lo cual quienes reprimen esas iniciativas son quienes no están cumpliendo con la ley y tienen que ser denunciadas de la manera que ahora mi compañero Javier va a exponer. No lo he dicho al principio, pero lo digo ahora. Agradecimiento a la Red Universitaria por Palestina por esta invitación, especialmente a Ángeles, a Irina, a Mar, y para nosotros como movimiento es un
es un reconocimiento y es una oportunidad poder presentar hoy aquí nuestras acciones de denuncia a la complicidad del sistema educativo. Se me ha olvidado decirlo, se me ha pasado. Javier Flores es abogado del movimiento. Vale, pues sí. Sí. ¿Cuánto tiempo tenemos todavía? Pues unos 5 minutillos, 5 ¿Me minutillos. avisas, por favor, cuando quede uno? Sí, gracias. Tú tranquilo. Bueno, es un gusto, un honor participar aquí en esta facultad, en esta casa del pensamiento libre, de la cultura democrática, tan cuestionada y tan importante en estos momentos. Comparezco aquí, como sabéis, como abogado de Marea Palestina en relación a algunas acciones que hemos tomado a resultas de las prácticas institucionales de censura y que está muy relacionado con lo que he venido escuchando en otros ámbitos, ¿no? El control de la narrativa. Y eso es lo que estaba pasando en el sistema educativo español a distintos niveles, un intento del control de la narrativa. ¿Cómo lo planteamos nosotros? Voy a saltar para ajustarme al tiempo algunos fragmentos de la intervención que tenía prevista. Lo que nosotros quisimos además hacerlo de un modo muy didáctico para que fuera fácilmente entendible y acudimos al precedente de Ucrania. Durante los últimos meses estábamos viendo cómo, a pesar del empeoramiento de la situación en Palestina y de este genocidio, el debate no solo no se abría en el espacio educativo, sino que se cerraba. Se cerraba cada vez más desde la excusa y la justificación de la neutralidad institucional, esa neutralidad mal entendida. Y acudimos al precedente de Ucrania, en un precedente similar de un Estado también reconocido por España. No solo no se cerró el debate, sino que se abrió, se destinaron fondos públicos, circularon las banderas, se hicieron recogidas de fondos, todo tipo de iniciativas que conocéis en esta sala. Y ahí no se cambió, no se torció el lenguaje. Es decir, sin embargo, con la cuestión palestina sí, se pasó. Palestina no es un conflicto, aquí se habla de conflicto. Esto no es una guerra entre iguales. Y sin embargo, el lenguaje que se utilizaba con Palestina era diferente y de repente se empezaba a decir que los docentes no podían entrar en política y que hablar de Palestina en la escuela era entrar en política, ni mucho menos. Hablar de Palestina en la escuela es educar en derechos humanos. Quiero leer literalmente el artículo 27 de la Constitución española, que es de donde partió toda esta denuncia y otras que iniciamos. Todos tienen derecho a la educación. Se reconoce la libertad educativa. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana, en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. Es una obligación del profesorado educar personas formadas en derechos humanos y en convivencia. Y eso es lo que estaban haciendo los centros. No estaban haciendo actividad política ni activismo, estaban pidiendo ejercer su libertad de cátedra y su obligación constitucional. El caso es que a partir de ese precedente de Ucrania es como armamos la denuncia, en la cual teníamos además un obstáculo. Normalmente, como sabéis, la inspección educativa actúa a nivel autonómico. Debe plantearse en cada autonomía esa acción o esa queja en un momento dado. Mientras que lo que habíamos detectado era un patrón repetitivo, sistemático y similar en todo el Estado. Y por primera vez, y articulando una denuncia en la que guiábamos un poco el camino, ¿no? Y articulamos, bueno, esto no se ha hecho nunca, pero vamos a hacerlo una denuncia con carácter estatal porque tiene competencias la alta inspección educativa de vigilar que la educación en todo el Estado cumple unas directrices comunes y básicas, tanto en contenidos como en orientación. Y aquí encajaba perfectamente sus competencias, a pesar de que el cauce procedimental para articular una denuncia de este tipo debiera haber sido en cada una de las autonomías, pero queríamos hacerlo con alcance estatal. Voy a entrar ahora al detalle de la denuncia. A esta precedió otra ante la Fiscalía contra la Comunidad de Madrid por un delito de odio institucional y coacciones que tenía que ver precisamente con esas instrucciones no escritas, no motivadas al teléfono o informales desde inspección, instando a los profesores a que se abstuvieran de realizar ciertas actividades y que pasaban por alto además que esas declaraciones públicas obviaban que en estos centros hay también población palestina, hay menores palestinos y se les estaba desde la propia administración señalándoles como si hubiera algo de malo en su nacionalidad, en su origen, al contrario de lo que se hizo con los menores ucranianos. Entonces, posicionar a esos menores en esa situación por una razón de origen es un claro delito de odio institucional desde las instituciones. Bueno, el caso es que planteamos la denuncia, recopilamos numerosos casos
porque a raíz efectivamente de las acciones que se iniciaron por Marea Palestina empezamos a recibir consultas, quejas y tenemos claro, se instaló en muchos centros educativos el miedo. A ver si voy a dar este contenido y voy a tener problemas. Me amenazan con sancionar. No me permiten introducir este debate en el claustro, incluso en consejos escolares hemos visto cómo se saltaban reglamentos para no debatir algunos puntos. Entonces nos empezaron a llegar numerosas consultas, algunas de tal gravedad que las empezamos a sistematizar y organizar, y fue cuando dijimos, oye, pues tenemos un número elevado de casos documentados, recabamos la autorización de esos denunciantes para utilizar esa información en esta denuncia, con distinto alcance, en algunos casos facilitando datos personales, otros no, cada uno decide hasta cuánto quiere exponerse, ¿no? El otro día mencionó una persona, es que es muy dura esta batalla que dais. Bueno, pues es más dura a veces lo que pasa si no damos la batalla, pero bueno, cada uno decide hasta dónde se quiere exponer y distintos docentes nos autorizaron efectivamente a usar tanto los datos como esa información para poder plantear la denuncia. Y llegamos pues con varias comunidades autónomas con un patrón que era el mismo, era sembrar inseguridad, era sembrar miedo, era no documentando nada por escrito, todo muy informal. Y bueno, tú verás. Y luego, claro, hay distintos, no es lo mismo una escuela de enseñanzas musicales, tenemos algún centro internacional y distintos niveles educativos. Y es a partir de ahí donde conseguimos finalmente articular esta denuncia que había venido precedida de la otra y gracias, sobre todo gracias, a que miles de profesores en los centros lo tuvieron claro. No, a mí no me digan que sea neutral. Yo sé perfectamente cuál es mi labor, que es educar, entre otras cosas, personas formadas en derechos humanos. Y cuando hablo de Palestina, estoy hablando de derechos humanos explicando lo que está sucediendo. Les dimos también, articulamos, creamos una guía de actuaciones para que preventivamente, de un modo cuidado, supieran cómo encajar esas actividades que querían hacer o esas acciones a veces en tiempos que no sean estrictamente de tiza o lectivas, cómo pudieran encajarlo en el esquema docente regular, vamos a decir, para que nos dijeran, oiga, que esto no está en la documentación docente del centro, en el plan. ¿Y cómo vamos de tiempo? Bien. Bueno, mejor de lo que pensaba. Lo que sí que quisiera, si es posible, sí quisiera dejar a lo mejor, porque desconozco si aquí estamos profesorado universitario, si hay docentes también de otros niveles educativos, enseñanzas infantiles, medias, pero bueno, sí me gustaría que si hay alguna, seguro que hay algún testimonio, si tenemos profesores de este tipo, que puede aportarnos algo de visibilidad sobre lo que les pasó. Y al final estamos hablando de dos principios, uno de igualdad en tanto a no tratar situaciones diferentes de modo diferente en el caso de Ucrania y Palestina, que eso desactivaba el principal argumento de la administración. Fue clave recopilar todo el tipo de acciones que se hicieron en el caso de Ucrania y segundo, la participación de los profesores. O sea, sin tantos docentes que en lugar de mirar a otro lado decir, mira, yo no me voy a complicar, dejo hablar de Palestina y que den la batalla a otros. Pues gracias a eso fue posible y se ha conseguido movilizar Consejo Escolar Estatal, consejos escolares autonómicos que están siendo interpelados ahora, presentar a 2 ministros en un encierro a partir de un llamamiento prácticamente en prensa y evitar, lo que decía antes, que se imponga una narrativa que no es real. Además, estamos hablando de profesores. Igual que la abogacía tiene una función social, ¿cómo no? El profesorado, que educáis personas. Cualquier persona entiende que a un profesor no necesita que le digan cómo se enseña o qué se enseña. Sabéis perfectamente lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Y aquí, como decía, en una universidad. Y finalizo quizás con una mención a lo que habéis comentado también en cuanto a ¿cómo lo habéis llamado? El acuerdo trampa o algo así, ¿no? Claro, esto que decíais, es que se baja el pulso. No, esto no ha acabado aquí. Hay que hablar todavía de responsabilidades, hay que hablar de reparación, hay que hablar de memoria y hay que hablar de rendición de cuentas. Todo eso debería venir por delante. Y, por supuesto, sostener el control de la narrativa. De nada sirve si planteamos una acción judicial en un juzgado, en fiscalía o ante la administración, si se queda en un expediente. De nada sirve si una lección se queda en un temario, en una clase, si no se ocupan... Porque todo esto también... A ver, somos conscientes, esta denuncia no pretende cambiar el sistema educativo español.
Esto es una denuncia de incidencia política. Pretendemos incidir en el debate, cambiar el marco narrativo y mover el tablero. Y de eso se trata de ocupar espacios académicos, ocupar espacios legales, ocupar conversaciones donde se manipula el lenguaje, se trata de ocupar espacios públicos, espacios mediáticos. Y aquí Marea Palestina, que tiene muy claro el objetivo, es de incidencia política, pues hemos sido capaces de articularlo con herramientas también jurídicas para todo eso traducirlo a procedimientos y lenguaje jurídico que nos permita hacer esa incidencia política, condicionar el debate y ocupar espacios. Y eso es lo que estamos haciendo aquí, ocupando un espacio. Gracias. Solamente un anuncio publicitario. Marea Palestina, la educación contra el genocidio, tiene sus asambleas abiertas todos los lunes a las 6 de la tarde en el Ateneo La Maliciosa, calle Peñuelas 12, Metro Embajadores. Así que estáis todas y todos invitados a participar en nuestro movimiento. Gracias.